Bendiciones, muy buenos días. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Jorman, del canal Jorman Sin Fronteras. Pues bueno, esta mañana estamos desde Cafetería La Banda del Icafé. Así es, como ya les traje un video de una entrevista con Coqui, que es el propietario de esta cafetería. Pues ahora estamos aquí en estas instalaciones para grabar un capítulo más de Rincón del Personaje. Así es, y estamos ahora sí de manteles largos con una gran guerrera del reino, y ella nos va a platicar todo su proceso que ha tenido durante el caminar de Dios. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en materia con nuestra hermana en Cristo. A ver, cuéntenos cuál es su nombre y de dónde es originaria. Sí, muy buenos días. Yo soy Berta Aguilar y soy de Zacatecas, Zacatecas. Zacatecas, Zacatecas. Del merito Zacatecas. Bueno, ya tenemos una variedad. Nuestro primer capítulo fue con nuestra pastora Judith y ella es de aquí de Tijuana y ahora es Zacatecas, Zacatecas. Eh, Cuéntanos, ¿por qué te acercaste a Cristo? Bueno, bueno, yo sí tengo que decir que yo siempre me sentí muy cerca de Dios y yo siempre sentí su presencia desde que era niña. Esto, Yo me crié en la religión católica, como la mayoría de los mexicanos, y más siendo de Zacatecas, allá en el centro, pues la mayoría son católicos. Esto, yo sentía muy cerca a Dios. Eh, Como yo vengo de una familia donde con el padre ausente, ¿verdad? De mamá, de hija de madre soltera, esto, pues Dios siempre estuvo presente en nuestra familia, ¿verdad? Esto, y lo teníamos en cuenta para todo. Eh, pero, eh, pues la vida va pasando, se va uno ocupando. Yo tuve una época en que estuve trabajando mucho y la verdad pues sí me alejé de Dios. Dios estaba ahí, pero no, eh, pues ya no iba a ningún servicio, estaba alejada, pero de todos modos, pues Dios estaba en mi corazón. Y un día me invitan a un estudio bíblico y yo trabajaba mucho y en ese tiempo por fin tenía unos días libres y dije, bueno, pues sí quiero ir al estudio porque yo quiero conocer a Dios, porque a pesar de que yo lo sentía cercano, pero yo tenía muchas dudas y tenía muchas preguntas y realmente esa fue mi motivación y yo lo quiero conocer, quiero saber quién es Él. Y a partir de ello acepté la invitación y me acerqué. Era un estudio bíblico en una célula, en una casa. Esto, yo desde el primer día que entré ahí, yo sentí que Dios me habló. Y yo sentí que yo lo empecé a descubrir y yo me empecé a enamorar de él. Yo le decía a Jorman que pues estaba en esa etapa del primer amor, ¿no? Que tienes esa necesidad de conocer más de él, de saber más de él. Esto, yo en ese tiempo estaba, yo tenía pues mi vida era pues una vida normal, una vida muy bonita. Estaba con mis hijos ya adolescentes. Les decía que yo en este tiempo trabajaba mucho, pero sí tenía un problema familiar en mi casa con mi mamá. Mi mamá había crecido tenía mucho resentimiento y entonces teníamos muchos problemas en lo que era mi núcleo familiar materno, con mi hermana y con mi mamá. Entonces yo, a través de esa célula, de ese estudio bíblico, eh, empecé a aprender de algo, lo que era la oración, y ahí yo aprendí lo que es el poder de la oración, el poder que tiene la oración y el poder del acuerdo. Nos pusimos de acuerdo mi hermana y yo en oración para orar por mi mamá y orar por nuestra familia. Y Dios nos contestó. Y en poco tiempo
de no poder estar juntas, estábamos alejadas por lo mismo, porque cada vez que mi mamá, mi hermana y su familia y yo nos juntábamos, o salíamos peleadas, o salíamos, nos heríamos, o salíamos llorando. El Señor fue cambiando todo eso, fue obrando en nuestra vida. Y ahí, les repito, ahí yo conocí el poder del acuerdo y el poder de la oración, cuando uno se pone de acuerdo. Y mi mamá, pues mi mamá tenía una neurosis, y mi hermana y yo, cuando no estás en Cristo y no lo conoces, no sabes, no sabes qué hacer, no tienes ninguna orientación. Pero nosotros fuimos viendo el cambio, y cuando vas viendo que el Señor te contesta, pues te aferras a Él. Y les puedo decir de esto les puedo decir que el Señor a mí me mandó llamar. Y me mandó llamar no solamente por lo que estaba viviendo en ese momento, porque les puedo decir que yo en ese momento eh, eh, pues tenía una vida feliz. Yo era realmente muy feliz con mi esposo, mis hijos, no nos faltaba nada. Los problemitas con mi mamá, pero no tenía grandes problemas. Pero a mí el Señor me mandó llamar porque por lo que se venía, porque el Señor nos escoge, el Señor tiene sus elegidos. Y yo no sé por qué, pero yo fui una de sus elegidas, lo cual eh, pues le agradezco tanto, y no con nada le puedo pagar eso, porque lo que se me venía a mí en el futuro eran situaciones muy, muy difíciles que sin la mano de él yo no las hubiera podido salvar. Wow, la verdad que ya conozco un poco de su historia, que estuvimos platicando atrás de cámaras, como decimos. Y a ver, Bertita, eh, la verdad eso que dices del poder de Dios, pues sí es palpable con tu testimonio tan poderoso que es. Cuéntanos un poquito en la cuestión familiar, cómo Dios se manifestó en cuestión del proceso que, al- que aparentemente se veía todo así bien bonito, de que unión con tu hermana, oración por tu mamá, pero siempre cuando uno se acerca a Dios, pues siempre pues hay procesos, ¿no? Y tú pasaste un proceso. Platícanos un poquito ese proceso de que después de que tú y tu hermana se acercaron para orar por tu mamá, ¿qué se vino? ¿Qué te aconteció? Sí, el, todo, lo, sí, todo lo que pasa en nuestra vida, y ahora lo sé con certeza, es con un propósito, y el Señor tiene propósitos en nuestra vida. Mi hermana también ella tenía 3 trabajos, ella vivía trabajando y estaba alejada de Dios en ese momento. Entonces, eh, yo la acerco a Dios, y el propósito con el que Dios me busca fue un propósito de salvación, porque nosotros los creyentes pues sabemos que hay vida eterna, y es algo que aprendí, o sea, no todo se termina aquí, y más importante que nuestra vida aquí es la eternidad, es la salvación, que solamente la encontramos en Cristo Jesús cuando nos entregamos a Él, cuando lo recibimos, y que solamente Él nos la puede dar. Cuando yo empiezo a acercar a mi hermana, y mi hermana recibe a Jesús en esa célula que te hablaba. Ella viene a Tijuana, y nos conoce, y en esa célula ella recibe al Señor y su familia, y ella se empieza a acercar. esto Y fueron 3 años, la verdad muy lindos, porque que el Señor empezó a trabajar con nosotros, y que nosotras, de estar la familia alejada, fue una convivencia hermosa, que pudimos tener, y que nos acercamos, y es lo que me da ahorita a mí mucha paz y tranquilidad, saber esa comunión con la que pudimos estar, con mi madre, con mi hermana y con sus hijos. Porque mi hermana,
como 3 años después, mi hermana muere en un accidente, el Señor se la lleva. Muere en un accidente donde iban ella con su esposo y sus 3 hijos. Y mi hermana muere con sus 3 hijos, que era prácticamente toda mi familia, porque mi familia materna, porque les decía que madre soltera, entonces era mi única familia, nada más éramos las 2 hermanas. Entonces se va toda mi familia y ahí empieza mi proceso. Wow, qué fuerte, la verdad, qué fuerte. Ahora sí el cuidado de Dios, que como dices tú, fuiste llamada, fuiste escogida de parte de Dios para lo que se te venía. Contando, me contabas un poquito de que también con tu mami pasaste un proceso y que hubo una sanidad ahí con tu mamá. Cuéntanos un poquito sobre esa sanidad que Dios hizo con tu mamá. Sí, sí, pues digo, no se trata de juzgar, porque no podemos juzgar a los padres. Mi mamá tuvo una vida muy dura. Y es lo que pasa con la amargura. A raíz de que mi papá nos abandona, ella se envuelve en una raíz de amargura que crece en su corazón, y la amargura contamina. Entonces ella nos contaminó en la casa. Ella, todo ese odio que tenía por dentro, toda esa amargura la desquitaba con las de al ladito, ¿verdad? Con sus 2 hijas que tenía ahí por un lado. A raíz de eso, mi hermana se casa a los 19 años, se casa con su novio para salirse de la casa. Y cuando yo me quedo sola en la casa, empieza una violencia familiar, se intensificó conmigo, era la única que quedaba. Entonces yo no me casé, pero yo me salí de mi casa. A los 17 años me salí porque mi mamá pues ya tenía una neurosis muy, muy avanzada. Me empezó a golpear muy feo y pues ahora sí que yo corrí, me fui a la Ciudad de México, allá fue donde estudié. Y realmente después la relación con mi mamá, pues no era buena. Sin embargo, sí teníamos una dependencia. Nos alejamos, pero nada más tomamos distancia, pero en realidad estábamos muy cercanos porque pues nos necesitábamos, nada más éramos las 3. Pero mi mamá nos hacía sufrir mucho, nos hacía que nos peleáramos. A ella le gusta la contienda, era como que disfrutaba. Y si nosotras éramos felices, ella no le gustaba. Porque así es, cuando una persona no está feliz, no se alegra con la felicidad de los demás. Entonces, nosotros le ocultábamos muchas cosas a mi mamá. Por ejemplo, me acuerdo mi hermana, para irse de vacaciones, y le tenía miedo a mi mamá, inventaba mentiras y siempre decía que venía conmigo, que inventaba cualquier cosa, pero no podía decirle a mi mamá que se iba de vacaciones, porque mi mamá se enojaba muchísimo de que se fueran de vacaciones. Ella no podía soportar que fuéramos felices, no soportaba nuestra felicidad, pero el Señor tiene promesas para nosotros, y te repito, la primera pues fue la salvación. Mi hermana recibió la salvación, y es algo que me da tanto consuelo, que cuando ella muere, ella estaba en el Señor, ella está arriba, y es algo que me consuela mucho. De mi mamá, empezamos a ver un cambio. Digo, ahí está el poder de la oración. Mi mamá empezó a cambiar, empezó a menguar, y nosotras, mi hermana y yo nos acercamos más, sobrepasamos lo que hacía mi mamá con nosotras. Ya no le hacíamos caso, pudimos unirnos más, y el corazón de mi mamá tenía un corazón muy endurecido, y una de las promesas que Dios me dio para mi mamá fue esa, de que Él iba a cambiar su corazón de piedra por uno de carne. Y así fue, Amén. así fue. Fue cuando te agarras de las promesas que te da el Señor. Él me lo dio, y a ella misma se lo dio. Un día que estábamos en un servicio, nos dieron unos versículos a cada quien, y a ella le tocó ese, que le iba a cambiar su corazón, y así fue.
su corazón endurecido por falta de amor, porque en realidad era una falta de amor. Era una falta de amor lo que traía ella. El Señor el Señor la fue cambiando, bueno, al grado que pudimos convivir, porque en realidad, te digo, no podíamos, no, a los 5 minutos de estar cerca, o ya nos había lastimado, o salíamos llorando, o peleadas, porque era una situación pues muy fea. Te digo, ahí yo fui, es donde vi el primer milagro, porque de ahí mi vida ha sido yo vivo en una vida de milagros. Amén. Y sí, es muy cierto, mi gente, que aquí nuestra buena Bertita es una guerrera parada en la brecha. Y como ella dice, vive de milagro tras milagro. Bertita, no, me voy a remontar a 2007, 2008, porque fue ahora sí, a finales de 2007, pues un fin de año muy fuerte para tu vida, y fue un inicio de 2008 pues también un poco duro. Cuéntanos, que va a ser edificación para toda la gente que mire este video. Compartan este video, esta interesante entrevista que estamos teniendo aquí con nuestra hermana Bertita. ¿Cómo te sobrepusiste a tanto dolor? O sea, ¿cómo viste la mano poderosa de Dios a esos episodios de finales de 2007 y principio de 2008? No, pues te vuelvo a repetir esto. Yo estaba conociendo de Dios. Porque de cerca siempre lo he sentido yo muy cerca de mí, pero yo lo estaba conociendo, y yo estaba en un proceso, estaba trabajando con mi fe en ese momento. Mi hermana muere en un accidente con sus hijos, y al mes también se accidentan mi esposo y mi hijo, y también mueren. Entonces, pues prácticamente yo pierdo a mi familia, y sobre todo pues a los pilares, porque era mi esposo, pues era la cabeza de la casa. Mi hijo mayor, pierdo a mi hijo mayor, y mi hermana era el pilar de mi casa, de mi núcleo materno, ¿no? Entonces de repente me encuentro en una situación donde me veo yo sola, con mi madre y con 2 hijos pequeños adolescentes, y pues yo los tenía que sacar adelante. Y en ese momento sí me derrumbé, porque fue una pérdida terrible. Imagínate, te digo, perdí más de la mitad de mi familia en un mes. Y yo creo que lo más duro fue haber perdido a mi hijo mayor, porque perder un hijo es algo que nadie quiere pasar. Y como dicen, no es natural, porque ni siquiera hay un hombre para llamarlo, ¿no? Pues si pierdo a mi marido, pues soy viuda, quedé viuda. Si pierdes a tus padres, quedas huérfano. Pero cuando pierdes un hijo, no hay nombre. Y no hay nombre porque es un dolor muy, muy intenso. Y que yo solamente pude sobrepasar, agarrada de la mano de Dios, porque él me tenía sostenida, y me tiene sostenida desde entonces con su mano derecha. Y él fue el que me levantó, y gracias a eso no enloquecí, porque yo sí pues yo no pude asimilar tanto duelo, pero sí estuve muy mal. Yo tuve pérdida de memoria, estaba como autónoma. No podía estar evadía mi realidad, y así estuve como 2 años. Sin embargo, pues yo no me pude parar, porque pues yo tenía que trabajar, me quedo con 2 hijos y con mi mamá, y tenía que sacar todo adelante, ¿no? Y pues solamente con Dios lo pude hacer. Sí recurrí a la medicina, y esto es algo que yo recomiendo, porque doy pláticas sobre duelo. El duelo es algo que hay que pasar, y si una depresión se alarga, hay que tomar medicamento.
es importante. Sí, Dios, Sí. Dios hizo el medicamento, Sí, ajá, de una manera ordenada, ¿no? Y ahora sí, pues médicamente recetada por un doctor, ¿no? Ahora sí que lleva un proceso. Sí, porque hay etapas de depresión y cuando una depresión se alarga, después es irreversible y puede conducir hasta la locura. Entonces, por eso sí es importante medicarse, o no sé, con alguna psicóloga o psiquiatra, pero realmente yo sí puedo decir que sí te ayudan y el medicamento claro que ayuda, pero el único que te puede sanar es Dios. Así Y es. Jesús nuestro sanador. Porque te repito, yo realmente podría estar en un psiquiátrico, pero Dios fue un proceso, ¿verdad? Y de años, de muchos años, yo no te voy a decir que salí de un día para otro, fue un proceso muy largo y un proceso muy largo de sanación, pero solamente lo logré pues acercándome a Dios y ver su mano en mi vida, ¿verdad? Porque Dios es el esposo de las viudas, es el padre de los huérfanos, y saber que Él está contigo y te repito, y finalmente cuando entiendes que todo esto tiene un propósito, que en mi caso fue la salvación de mi familia, que te repito, mi hermana recibió a Jesús, ella cuando ella muere, ella recibe su salvación. Y mi esposo era otro caso, porque él era un no creyente, pero se decía súper ateo. Él realmente no creía en nada. Era incrédulo totalmente. Entonces, yo mucho tiempo cuando él muere y cuando muere mi hijo, yo ya conocía las verdades de Dios y yo sabía que hay vida eterna y que pues no todo se determina, que nosotros necesitamos tener un arrepentimiento de todo lo que hicimos, necesitamos ponernos a cuentas con Dios y necesitamos recibirlo porque se trata de vida eterna. No, la vida aquí en la tierra es efímera, es cortita. Lo importante es porque estamos hablando de eternidad. Yo estuve muy mortificada porque siendo mi esposo tan incrédulo, bueno, él nunca hubiera querido recibir a Dios porque pues un Dios que no existía, ¿verdad? ¿Cómo lo iba a recibir? Entonces yo no sabía su espíritu, a dónde estaba, a dónde se había ido. Y eso me mortificó por mucho tiempo. Pero un día un hermano me dijo que el Señor mismo me dijo que Él iba a responder a todas las preguntas que tenía. Porque pues yo sí tuve una lucha, le digo, cuando ellos mueren, yo estaba trabajando con mi fe y yo sí tuve una lucha con mi fe. Digo, Señor, si yo tengo tanta fe, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Qué está pasando? Gracias a Dios Él me empezó a responder, fue cuando Él me empezó a hablar. Yo antes les digo, yo veía a las señoras que decían, ay, es que Dios me habló, o Dios me dijo esto, y como yo no conocía muy bien de Dios, yo decía, ay, estas señoras están locas. Sí, así pensamos. ¿Creen que Dios les habla? Sí, así pensamos todos, la verdad. Sí, así es. No, pues la verdad que estoy muy impresionado de parte de Dios. Dios me sigue ministrando, la verdad sí, sigo aprendiendo esta mañana de tu testimonio, me está edificando de una manera increíble. Dios no se equivoca. Tú tenías que ser la persona indicada para este segundo capítulo de Rincón del Personaje, esta sección que voy empezando. La verdad que muchísimas gracias, Bertita, muchísimas gracias. Eres una gran guerrera porque me consta, tengo la bendición, el privilegio de que que ahora sí que somos compañeros de milicia, servimos en el mismo ministerio. Y bueno, pues también ya conocimos la parte de donde Dios se manifestó. Ahora vamos a conocer la otra faceta que viene en el paquete cuando uno le entrega la vida a Dios. ¿Cómo Dios te usa? En qué actualmente sirves al Señor? Bueno, sí. Bueno, parte de mi proceso de sanidad, y es algo que yo recomiendo, pues, es el servicio.
esto, cuando yo empecé a servirle a Dios por agradecimiento, porque yo tuve mucha sanidad, y cuando Dios te da mucho, tú necesitas regresarlo. Y yo decidí servirle a Dios como agradecimiento pues de dónde me había sacado, ¿verdad? Esa depresión y esa cueva oscura donde yo estaba, que él logró sacarme de ahí, logró sanar mi corazón, y parte del proceso fue sirviéndolo. O sea, yo lo sirvo por agradecimiento, pero también es parte de mi proceso de sanación, y es también algo que recomiendo, porque cuando nos centramos y nos hacemos víctimas de me pasó esto y pobre de mí, y cuando empiezas a servir te das cuenta pues que no eres la única porque de que estás pasando en situaciones difíciles, y que incluso hay personas que están pasando por peores situaciones. Entonces, tú al ayudar a tu prójimo, digo, te ayudas a ti Sí, mismo, te edifica. y eso te da Esa es felicidad. una medicina de Es parte una de medicina, Dios. es una medicina. Y aparte es bíblico, ¿no? Porque en la Biblia nos menciona en muchos pasajes que Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Es por eso que tenemos que ser imitadores de Él, como dice la Santa Escritura, es la Biblia. Y tenemos que seguir ese estilo de vida que Jesucristo nos dejó hace más de 2000 años, cuando Él estuvo aquí en la tierra entre las personas, entre los humanos. Y bueno, o sea, que wow, o sea, siento que si Dios se ha tenido una misericordia tan grande contigo, has visto el poder tan grande, es por tu sencillez, por tu humildad. Sigue así, Bertita. Mi deseo de todo corazón es que Dios te siga bendiciendo grandemente, que Dios cumpla los anhelos de tu corazón, tus proyectos, todo lo que desees en la vida. Estás fuerte, estás una roble, como yo siempre menciono esa palabra, o sea, tienes una vida plena y muchos años por delante para seguir sirviendo al Señor, como sirves tan bonito en el Señor, porque tienes un diseño tan bonito, hermoso, que Dios te usa, tremendo. Tuve la bendición de, antes de llegar al ministerio Bethesda, conocerte en un viaje ministerial. Bueno, en este caso iban ustedes allá en Mazatlán, de donde yo soy, y pues ahí fue donde te conocí, y me gocé mucho, me edificó mucho cuando yo te escuché hablar, la verdad. Ya por último, para cerrar esta entrevista, ¿qué quieres agregar al canal Jorman Sin Fronteras? Bueno, pues les repito que pues servir a Dios es un privilegio. Esto yo les invito que si alguien en el auditorio va a escuchar, si tienen alguna herida, que se acerquen a Dios, que es el único que los puede sanar, y que vivan su proceso, pero no van a estar solos, porque Dios no nos abandona, Él va a estar ahí. Y que se acerquen, que vivan un proceso de sanidad, y cuando sean sanos, que les sirvan a Dios, y, y que lo pongan a Él en primer lugar, y Él va a estar adelante de ustedes siempre. Así es, mi gente. Pues ya escuchamos este tremendo testimonio, esta tremenda historia. Bueno, digo tremenda, pues de gran bendición, es mi palabra. Y la verdad que les invito, mi gente, que compartan esta historia, esta entrevista, esta sección de Rincón del Personaje que estoy teniendo con mi hermana en Cristo, Berta Aguilar, porque va a ser de edificación para más personas, y va a ser de motivación, y tal vez se pongan a hacer, o sea, no tal vez, o sea, que se acerquen a Cristo a través de este testimonio. Gracias, mi gente, por todo su apoyo. Mi deseo es que Dios me lo bendiga grandemente a todos ustedes. Igual ahorita nuevamente Dios te bendiga grandemente. Gracias por esta entrevista, por este privilegio que me das, de poderte entrevistar, de estar ante una persona grande en el Señor, porque ya tu trayectoria
pues lo transmites y puedo ver toda esa madurez que has obtenido en el Señor y esa sanidad que es lo importante, la verdad. Bueno, mi gente, les recuerdo rápidamente que estamos aquí desde las instalaciones La Banda del Icafé de la cafetería, aquí en Zona Río, Plaza Ejecutiva, o mejor conocida como Plaza Financiera. Los invito a que vengan acá a tomarse un rico cafecito. Ellos están de lunes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde y van a pasar un momento agradable como lo estamos pasando nosotros en esta grata y agradable entrevista. Los invito también que se suscriban al canal Jorman Sin Fronteras. Activa campanita para que te notifique cada que suba un video a mi canal. Y nuevamente te recuerdo, comparte esa historia que va a ser edificación a más personas. Y así más personas puedan conocer de mi canal. Dios te bendiga. Y nos vemos hasta la próxima en el siguiente capítulo de Rincón del Personaje. Bendiciones y bendiciones a todo mi gente de Tijuana y a todo México y a todo el mundo. Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre.